¿Irá Asturias a la huelga? Es la pregunta estrella. La reforma laboral ha motivado esta reivindicación. En el caso del Principado se da además la circunstancia de que estos días la minería ha tenido su propia problemática paralela, con manifestaciones, marchas, encierros y huelgas de hambre. Algo que de cara al paro general del 29 sirve como elemento añadido de tensión. Desde los despachos las posturas están claras de uno y otro lado. Gobierno y sindicatos aportan sus argumentos día a día en los medios con posiciones enfrentadas. Pero en la calle las opiniones de los asturianos forman un auténtico mosaico. La mayoría iremos. No debía de ir a la huelga, según está la situación. Asturias debe acudir a la huelga como siempre ha reaccionado. No la veo yo como una huelga como muy... que hayan hecho muchísimo hincapié para que la gente acuda o muchas reacciones todo el mundo. No, lo veo más bien como todo como demasiado tranquilo, muy poca información y la gente tampoco. Esperemos que vaya, esperemos, por el bien de todos. Pues parece ser que sí. El movimiento sindical es bastante grande y parece ser que nos van a obligar a ir. Hombre, yo creo que sí, porque coincide con el tema este de los mineros y tal, y se van a hacer de notar o... Casi que me gustaría que no, porque que yo soy empresaria y vamos, a mí me favorece más que no se vaya a la huelga porque así no tenemos que cerrar. Yo de estas cosas tampoco. Yo creo que sí porque es una cosa muy importante para todos. Hombre, yo creo que sí, que iremos todos a la huelga. Yo creo que posiblemente sea un fracaso, pero por culpa de que se hizo demasiado tarde. Tenía que haberse tomado las medidas hace bastante tiempo. Sí, porque va todo el mundo y yo creo que hay una huelga general que los sindicatos están todos a favor, igual UGT que comisiones. Hombre, yo creo que sí, que los sindicatos van a tener movilización y que lo van a hacer. Y yo creo que van un poco a por el gobierno. Sí, que vaya el que quiera, como una democracia que estamos. Yo, la mayoría de las personas que he hablado con ellas y que conozco, la mayoría no quiere la huelga. Creo que la gente no va a ir a la huelga. Supongo que la haga porque los sindicatos están ahí. Y yo creo que el sentir popular, por así decir, es eso, de no apoyo a los sindicatos y por tanto no ir a la huelga. Y la masa borreguil sigue a los sindicatos, en una palabra, no digo más. Y yo creo que van un poco a por el gobierno. Yo creo que en parte sí, pero no mayoritariamente. No sé si va a ir, pero debería ir. Fracasado totalmente para mí. Pues no estoy seguro. Yo, por lo que oía los profesores y eso de mi facultad, no van a ir a clase, vaya, en principio. Yo espero que no. Creo que no la va a secundar, porque creo que son momentos que no son... Para el país es un dineral gastado y creo, sinceramente, que no debería de ser. Yo no creo que vaya a clase, pero por el simple hecho de que es huelga, no. La mitad sí, la mitad no, porque no estamos tampoco como para perder días de dinero, o sea, que hay un pequeño debate. Los servicios mínimos están garantizados en el aeropuerto de Asturias, que podrá operar al 25%, y 42 trenes de cercanías circularán ese día. También habrá entre 1 y 3 servicios de cabecera a final de línea por carretera y viceversa. Esto surge del primer acuerdo en democracia entre gobierno y sindicatos, pero será solo una parte de la jornada. El fondo de la cuestión, de si la huelga forma parte de la solución o agrava el problema, es el corazón del debate en la calle. Sí, la huelga es una solución porque manifiesta la inconformidad de la clase que realmente siente como suya. Por la incompetencia que tenemos de presidente de gobierno, claro. La verdad es que tenemos un paro terrible. Y no sé, pero tampoco sé si esto resolverá mucho lo de la huelga. No creo que sea ninguna solución, pero bueno, todo el mundo tiene sus derechos. Y atrás lo del convenio ese que hicieron no creo que lo retrase nada de nada. ¿Por qué se reparten estos folletos ahora? Es que no estoy de acuerdo ni a favor. Yo creo que las huelgas en este momento tal como están no creo que sean solución ninguna. Yo tengo que ir a la huelga y no tendría por qué ir, porque claro, yo soy autónomo, a mí en cierta manera no me influye mucho. Hay veces que no queda otra, pero si fuera todo como tiene que ir y con la concienciación de la gente, digo yo que sea por un bien de todos, ¿no?
No, para nada. Yo creo que no, que al revés, que produce pues que el empresario pierde dinero, porque el no tener abierto un negocio, funcionando un negocio, pues siempre va a ser malo para el empresario, y lo que sea malo para el empresario será malo para el trabajador. Lo que tienen que hacer es preocuparse de los obreros, pero de otra manera, pero no con huelgas. Las huelgas nunca trajeron nada curioso. Pues yo diría que todos deberíamos colaborar con la huelga para que se solucione todo. Se está arruinada, pasamos de ser cabeza de león a cola de ratón, estamos olvidados del mundo. Yo tengo ahora una hija con carrera, con todo, hace 5 años que no trabaja y tiene que marcharse para Barcelona. No hay nada, pero nada. Con carrera, con máster, con todo. No hay nada. Pensando en lo que hoy por hoy, que lo de la huelga no va a conducir a nada. Esto tenía que haber sido mucho primero, no ahora. En que si faltas ese día te van a descontar ese día, por mucho que digan que no, y al pequeño empresario, en este caso, como a mí, autónoma, que no me puedo permitir el lujo de cerrar un sábado, ¿cómo me voy a permitir el lujo de cerrar un día por semana? ¿Por qué ahora la huelga? No lo entiendo. Los sindicatos han sido hasta ahora aliados del gobierno y entonces no entiendo por qué hacen huelga ahora mismo. Entonces yo creo que no, deberían plantarse y no ir para que de una vez por todas los sindicatos mayoritarios que no valen para nada y que están absolutamente vendidos al gobierno se den cuenta de que la gente que estamos en el paro y los que están trabajando no les apoyamos. O sea, que se les tenía que caer la cara de vergüenza. Las medidas que se están tomando de la reforma laboral no es por capricho, es porque estamos en una situación de crisis a nivel mundial. No creo que sea para tener una huelga general. Lo importante es salir cuanto antes de la crisis, que se vuelva a mover el tema económico y podamos volver a estar como estábamos. Tampoco va a ser una reforma para siempre, es una reforma temporal. Entonces, no, yo estoy en contra de la huelga, desde luego. Para mí en absoluto no. Me parece que lo que supone es, tal como está el tema económico y social, pues todavía dilapidar un poco más la situación tan grave económica la que estamos viviendo. Como la economía. ¿Quién soluciona la economía o quién soluciona las cosas? Pues es difícil, no lo sé. Es muy lento, yo creo que se va a solucionar todo esto con tiempo, porque normalmente de un día para otro no puede ser. Los sindicatos es que no tienen las cosas muy claras porque no se le ocurran mucho. Bueno, se puede hablar las cosas, se puede dialogar y muchas cosas más. Y la huelga nunca fue una solución. Pero eso no tiene nada que ver con la gente estamos hartos en general. Por otro lado, forman parte de la dinámica de una huelga las manifestaciones y pancartas, así como los temidos piquetes. Estos días son la mayor preocupación del empresario. En la anterior huelga, celebrada el 20 de junio de 2002, con José María Aznar en el gobierno, los denominados piquetes informativos se aseguraron de que muchos negocios no pudieran abrir, sellando las cerraduras con silicona. Para los comerciantes de Oviedo y Gijón, por ejemplo, la pregunta no es si quieren ir a la huelga o no, sino si podrán ejercer su derecho al trabajo el 29S. No pudimos entrar porque teníamos silicona en la cerradura. ¿Qué democracia es esa? Que alguien me explique. Todos estos que se sientan a desayunar el pinchín amigos y después de las cámaras, que me expliquen qué están haciendo por el país. No lo tengo muy claro. Yo si abre el establecimiento pues vendré, pero no lo tengo muy claro, ¿no? Yo tengo que seguir pagando la seguridad social. Ahora van supuestamente a subir más impuestos, más la luz. ¿De dónde? ¿De dónde? Que alguien me lo explique, porque de verdad me quedé en parvulitos. A ver, los pequeños comercios y bares y eso lo tienen que tener muy claro. Ellos también son perjudicados, porque si yo no tengo dinero para ir para tomar café, ellos no pueden vender café. Con lo cual, lo que debe tener muy claro es que lo que han de hacer es miércoles cerrado, por lo que pueda pasar, que me rompan el cristal, que no me lo rompan, que no me iban a hacer nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me siento con un bocadillo ahí sentada hasta que pase la huelga porque además va a pasar por aquí? ¿Qué hago? Aprovecho para descansar, que buena falta me hace. Siempre va a ser malo para el empresario y lo que sea malo para el empresario será malo para el trabajador. No la secundo, pero sí que voy a ir porque tengo miedo. Porque yo me quitan un día de trabajo, voy a estar igual que antes y a mí no me van a dejar elegir abrir o cerrar, porque van a bajar los piquetes, que ya lo sé, y como la última huelga me van a obligar a cerrar y yo no estoy de acuerdo. El que quiera cerrar que cierre y el que quiera abrir que abra. Hombre, pues yo, por ejemplo, a nivel de cómo estoy, iría a la huelga, claro, porque bueno, la vida tampoco está de color de rosa.
Bueno, yo posiblemente venga aquí a trabajar, pero cerraré, desde luego, más que nada por si acaso pasase algo. Sí, pero como te dije antes, por miedo a que rompan los escaparates y eso, un poco los piquetes. Si no, yo pienso que no iríamos a la huelga. Porque los sindicatos son de lo peor que hay. Es lo peor que hay este sindicato, los dos. Que ya nos han dicho que por la zona la última vez que hubo huelga pusieron silicona en las cerraduras o palillos, y entonces sí, nos preocupa porque además vivimos de este negocio, no es que a nosotros la reforma laboral, como autónomos que somos, no nos influyen. El que tiene derecho a la huelga que la ejerza, pero que la ejerza como la tiene que ejercer, ¿no? Protestando y haciendo lo que tenga que hacer, pero que deje a los demás, el que quiera trabajar, que lo deje trabajar. Mira, yo estoy a disposición para mejorar esto, y para mejorar esto yo creo que la huelga hoy no es lo mejor. Entonces yo voluntariamente no secundaría la huelga, pero si me van a echar cualquier problema a la puerta o me van a hacer me van a romper una luna, pues qué sé yo. O sea que no es voluntario, aquí es obligado. En cierta manera no me influye mucho, pero bueno, en vista de que estamos también en una zona un poco conflictiva a causa de los piquetes que llegarán todo el día aquí a la estación de autobuses, pues tendremos que cerrar. Cerrar o abrir, asistir al trabajo o no, apoyar la convocatoria o arriesgarse a sufrir incidentes. Esa es la gran decisión que todos los asturianos deberán tomar, aunque como se ha visto a pie de calle, son muchos los factores sociales y económicos que influirán en lo que finalmente ocurra, más allá de la idea personal de cada uno. El debate sobre si Asturias hará huelga permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 29 de septiembre.